Me llamo Elena Ramírez. Tengo 41 años y la última vez que mi hermana me vio con uniforme, yo tenía 21. Me graduaba del entrenamiento básico, toda ángulos agudos y orgullo ingenuo. Ella había puesto los ojos en blanco susurrándole a su entonces novio, lo suficientemente alto para que yo la oyera, es solo una fase. En un año estará de vuelta trabajando en el centro comercial. 20 años después estábamos en una sala de tribunal que se sentía más pequeña y fría que cualquier sala de interrogatorios en la que hubiera estado. Era una audiencia de sucesión, un campo de batalla estéril por el alma del legado de mi padre. Su empresa, Ramírez Dinámicas, era una pequeña pero brillante firma de ingeniería aeroespacial que había construido de la nada. Era el trabajo de su vida, su arte. Y mi hermana, Sofía, intentaba arrancárselo de sus manos muertas y dárselo a la maquinaria corporativa de su marido. Su abogado, un hombre con un traje de 5.000 euros y la sonrisa depredadora de un barracuda, estaba pintando una obra maestra de mi supuesto fracaso. Señoría, ronroneó su voz goteando de lástima condescendiente. Tenemos ante nosotros a una mujer, Elena Ramírez, que ha pasado toda su vida adulta a la deriva. Durante 2 décadas ha vivido una existencia transitoria, una funcionaria de carrera, moviéndose de un puesto remoto y olvidado a otro. No tiene bienes de los que hablar, ni raíces, ni experiencia en el complejo mundo de la gobernanza corporativa. Me senté en mi mesa, con las manos pulcramente cruzadas sobre una sencilla cartera de cuero. Llevaba un traje gris carbón, mi cabello recogido en un moño severo y disciplinado. Permanecí perfectamente inmóvil, mi expresión neutra. Por dentro una furia fría y familiar se estaba gestando en mi estómago. Era la misma furia que había sentido 1000 veces antes en 1000 cenas navideñas y llamadas telefónicas familiares tensas. Sofía se sentó junto a su marido, Marcos, secándose los ojos con un pañuelo de seda. Era la imagen de la hija doliente y responsable. Siempre fue la artista, la hija dorada, la que se quedó en casa, fue a las escuelas correctas, se casó con el hombre correcto, un astuto contratista de defensa llamado Marcos Vidal, cuya empresa, Soluciones de Defensa Apex, era famosa por absorber innovadores más pequeños como un agujero negro. Mi padre y Marcos se despreciaban mutuamente. Papá lo llamaba un buitre con corbata. Marcos había llamado a mi padre un dinosaurio que no entendía el progreso. Ahora que papá se había ido, el buitre estaba rondando el trabajo de su vida. Los documentos de fideicomiso eran claros. Sofía y yo debíamos ser CEO administradoras, pero ella había presentado una petición para que me removieran, alegando que no era apta. La carrera de la señorita Ramírez, tal como es, se ha desarrollado en un entorno rígido y burocrático que tiene poca relación con la realidad, continuó su abogado, su voz subiendo con impulso teatral. Tenemos sus registros de servicio, una serie de puestos poco destacables, roles de apoyo, funciones administrativas. No hay nada aquí, absolutamente nada, que sugiera que posee la perspicacia para ayudar a dirigir una firma de tecnología multimillonaria. Sostenía una versión fuertemente censurada de mi registro de servicio, una que mi propio abogado había presentado. Parecía delgada, poco impresionante. Estaba destinada a serlo. Sentí el peso de la mirada del juez. Era un hombre mayor cansado, que probablemente había visto todo tipo de codicia familiar. Me miró a mí, luego a mi expediente y su expresión era de resignación. Yo era solo otra heredera que se peleaba, la hermana menos exitosa, una nota a pie de página en una historia sobre dinero. Esa era la narrativa que Sofía había creado para toda mi vida. Ella era la hija predilecta. Yo era la sombra. Ella era la que brillaba, la que se casó con un hombre rico, la que produjo 2 nietos perfectos. Yo era la extraña y callada que se fue a unirse al ejército porque no encontraba su lugar. Recuerdo el día que les dije que me había alistado en las Fuerzas Armadas. Tenía 19 años. Estábamos en la sala de estar de nuestra casa de la infancia. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de pensamientos profundos, simplemente asintió. Un destello de algo. Orgullo, comprensión en sus ojos. Mi madre se frotó las manos, preocupada por el peligro. Pero Sofía se rió, un sonido corto, agudo y despectivo. ¿Las Fuerzas Armadas? En serio, Elena, había dicho, mirándome de arriba abajo como si fuera un mueble que encontraba desagradable. No pudiste entrar en una universidad de verdad, ¿eh?
Bueno, al menos te enseñarán a hacer la cama correctamente. Durante 20 años, ese había sido el tono. Cada ascenso, cada despliegue fue recibido con el mismo débil y condescendiente elogio. Cuando fui sargento mayor, me envió una tarjeta que decía: «Mira cómo subes esa pequeña escalera». Cuando obtuve mi nombramiento a través de la Escuela de Formación de Oficiales, ella reflexionó: «Oh, ¿así que ahora te dejan ser gerente?». ¡Qué bien! Nunca preguntó qué hacía realmente. Para ella, yo era solo un engranaje en una vasta máquina sin rostro. Mi vida era una serie de sellos postales extraños de lugares como Qatar, Alemania y Corea del Sur. Mi hogar era una colección de direcciones temporales. Ella veía mi falta de hipoteca y de marido, no como una consecuencia de mi carrera, sino como prueba de mi fracaso para empezar una vida real. La parte más dolorosa fue que ella había logrado venderle esta versión de mí a nuestro padre en sus últimos años. Después de que mi madre falleció, papá se volvió más aislado. Sofía y su familia estaban allí, una presencia constante, llenando el silencio con su versión del mundo. Un mundo donde yo era una pariente distante, ligeramente vergonzosa, con un trabajo extraño e intrascendente. Ahora, en el tribunal, estaba utilizando esa narrativa como arma. Su abogado la llamó al estrado. Se deslizó junto a mi mesa, negándose a mirarme a los ojos. Se sentó en el estrado de los testigos, cruzó las manos y le dio al juez una sonrisa valiente y temblorosa. «Mi hermana, la quiero», comenzó, su voz resquebrajándose perfectamente. «Pero ella no entiende este mundo, el mundo de nuestro padre». Él construyó Ramírez Dinámicas con sus propias manos. Era todo para él. Era un genio, un patriota. Confió en mí para protegerlo. Hizo una pausa, mirándome con una mirada llena de falsa compasión. Elena siempre fue diferente. Nunca quiso ser parte de esto. Quería escapar. Y lo hizo. Eligió una vida de servicio. Y todos estamos muy orgullosos de ella por eso. Pero es una vida simple, una vida estructurada. Sigue órdenes. Archiva papeles. Se mueve donde le dicen que se mueva. Ese no es el tipo de liderazgo que necesita Ramírez Dinámicas. Necesita a alguien que entienda la innovación, el riesgo, el mercado. Ella hizo un gesto hacia su marido, Marcos, quien asintió gravemente. Marcos me ha estado aconsejando. Conoce esta industria por dentro y por fuera. Cree en la visión de papá, y con los recursos de Apex, puede llevarla al siguiente nivel, asegurar su supervivencia. Era una mentira tan audaz, tan completa, que era casi hermosa. Mi padre habría preferido quemar su empresa hasta los cimientos antes que dejar que el conglomerado de Marcos Vidal la tocara. Me lo dijo en más de una llamada nocturna. Su voz ronca de ira. Ese hombre es un parásito, Elena. No construye cosas. Solo las engulle. Esas llamadas eran el único lugar donde podía ser yo misma con él. En los últimos años de su vida, algo había cambiado. Había empezado a hacer preguntas, no sobre mi rango o mi puesto de destino, sino preguntas reales. Preguntaba sobre vulnerabilidades en la cadena de suministro en el sector de la defensa, sobre amenazas de ciberseguridad, sobre los rumores que escuchaba de sus contactos en el Ministerio de Defensa. Fui cuidadosa, pero le conté lo que pude. Le dije que no solo estaba archivando papeles. Mi trabajo es proteger nuestros activos, papá, le había explicado una vez. Asegurarme de que la tecnología que mantiene a nuestra gente segura no se vea comprometida. Asegurarme de que las personas en las que confiamos sean realmente dignas de confianza. Un largo silencio había seguido. Luego su voz baja y cargada de significado: bien. Vigila a los buitres, cariño. Vigílalos de cerca. Él lo sabía. Quizás no los detalles, pero lo sabía. Me había puesto como CEO administradora por una razón. Yo era su seguro contra fallos. Y Sofía intentaba desarmarme. Su abogado terminó su interrogatorio. Entonces, para ser claros, señorita Vidal, su única motivación es proteger el legado de su padre de una hermana bien intencionada pero fundamentalmente no cualificada. Sí, susurró ella, una lágrima finalmente escapó y trazó un camino por su mejilla. Es lo que él hubiera querido. Mi abogado, un hombre tranquilo y metódico llamado señor García, se puso de pie.
Solo tenía unas pocas preguntas. Señorita Vidal, dijo con calma. Ha declarado que la carrera de su hermana es de apoyo administrativo. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Sofía se encogió de hombros delicadamente. Bueno, es lo que ella nos ha dicho. Es muy reservada con todo esto. Siempre es clasificado o no puedo hablar de ello, lo cual entiendo. Pero después de 20 años uno esperaría algo más, un título, un mando, algo tangible. El insulto flotó en el aire, agudo y deliberado. Nada que mostrar por ello. Entonces, ¿usted no está al tanto de su papel específico, su rango o sus condecoraciones dentro de las Fuerzas Armadas de España?, preguntó García. Sé que es algún tipo de oficial, dijo Sofía con desdén. Pero los detalles, no, ella nunca fue de compartir. García asintió lentamente. No más preguntas. El juez suspiró, mirando el reloj en la pared. Parece bastante sencillo. Señorita Ramírez, ¿su defensa tiene alguna refutación a las afirmaciones sobre su falta de experiencia empresarial? Sí, señoría, dijo García, su voz de repente infundida con una nueva gravedad. Tenemos un testigo de refutación. Pero primero me gustaría presentar al tribunal el expediente de servicio sin censura de mi cliente y una carta de felicitación de su oficial al mando. Caminó hacia el secretario y entregó un grueso expediente. Un momento después, una copia fue entregada al abogado de Sofía. Observé cómo lo abría, su sonrisa confiada vaciló. Sus ojos se abrieron ligeramente. Se inclinó y susurró algo a Marcos, quien se puso rígido, su rostro se tensó. Sofía miró de un lado a otro entre ellos, un destello de confusión en sus ojos. El juez estaba leyendo, sus cejas subiendo lentamente por su frente. Dejó los papeles y me miró. Me miró de verdad por primera vez. La resignación había desaparecido. En su lugar, había una curiosidad aguda y concentrada. Ya veo, dijo lentamente. Teniente Coronel Ramírez. Impresionante. Muy impresionante. La cabeza de Sofía se giró para mirarme. El nombre y el rango resonaron en la sala silenciosa. Teniente coronel, no una archivadora, no una oficial subalterna en un rincón olvidado de la burocracia. Era un rango de autoridad y mando significativos. Pero García no había terminado. En cuanto a nuestro testigo, señoría, dijo girándose hacia las puertas de la sala. La defensa llama al general de brigada Roberto Jiménez al estrado. El nombre no significó nada para Sofía o su abogado, pero vi la cara de Marcos. No solo se puso pálido. Se quedó flojo con una conmoción total hasta los huesos. Parecía como si le hubieran disparado. Las pesadas puertas de la parte trasera de la sala se abrieron. 2 hombres de traje oscuro del tipo que gritan agente federal a 100 metros entraron. Entre ellos había un hombre con un impecable uniforme de gala de las Fuerzas Armadas. En sus hombros estaban las estrellas plateadas de un general de brigada. Caminaba con un aire de autoridad absoluta e inquebrantable. Su pecho era un escaparate de logros militares. Un arco iris de condecoraciones ganadas a lo largo de 30 años de servicio a su país. La sala entera estaba congelada. El taquígrafo judicial dejó de escribir. El secretario miraba, con la boca abierta. El general se dirigió al estrado de los testigos y se quedó de pie sin esperar a que se lo pidieran. Levantó la mano derecha. Después de prestar juramento se sentó, sus ojos fijos en el juez. General, dijo el juez, su voz llena de un nuevo y profundo respeto. ¿A qué debemos el honor? Estoy aquí en nombre de uno de mis oficiales, dijo el general Jiménez, su voz un barítono tranquilo y poderoso que llenó la sala. Giró la cabeza y me miró directamente. No había calidez, solo un profundo respeto profesional. La teniente coronel Elena Ramírez. Sofía me estaba mirando ahora, su rostro una máscara de incredulidad, su maquillaje perfecto con lágrimas de repente era estridente. La narrativa que había construido con tanto cuidado se estaba resquebrajando, los cimientos se derrumbaban ante sus ojos. Ha llegado a mi conocimiento, continuó el general, volviéndose hacia el juez, que el carácter y la competencia profesional de la teniente coronel Ramírez han sido cuestionados en este proceso. Permítame ser inequívoco. La teniente coronel Ramírez es una de las mejores oficiales bajo mi mando.
Ella no está en un rol administrativo. Es una agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales de las Fuerzas Armadas. Un gasp colectivo recorrió la pequeña galería pública. OSI, el propio FBI de las Fuerzas Armadas. Se ocupaban de todo desde fraudes de alto nivel y contrainteligencia hasta delitos graves dentro del servicio. Era un mundo muy diferente de archivar papeles. Durante los últimos 18 meses, continuó el general, su mirada ahora cambiando, posándose con intensidad de láser en Marcos Vidal. La teniente coronel Ramírez ha sido la investigadora principal de una fuerza de tarea multiagencial, Operación Trampa de Acero. Esta operación es una investigación compleja de encubierto sobre un fraude generalizado en contratos de defensa, dirigida a contratistas que han estado defraudando al gobierno de España de cientos de millones de euros al sustituir materiales y componentes de baja calidad en equipos militares críticos. Dejó que eso se asimilara. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Sofía ya no me miraba a mí. Estaba mirando a su marido, cuyo rostro había adquirido el color de la ceniza. Me estaba mirando fijamente con la boca ligeramente abierta, una expresión de puro y absoluto horror en su rostro. Finalmente lo entendió. Uno de los objetivos principales de la Operación Trampa de Acero, dijo el general, su voz adquiriendo un tono frío y duro, es una corporación conocida como Soluciones de Defensa Apex. Silencio. Silencio aplastante absoluto. El CEO de esa corporación es el señor Marcos Vidal. Sofía hizo un pequeño sonido de asfixia. Su mano fue a su boca. El general no había terminado. Miró al juez. Señoría, el estilo de vida transitorio de la teniente coronel Ramírez ha sido un componente necesario de su trabajo encubierto en esta y otras investigaciones sensibles de seguridad nacional. Su supuesta falta de bienes es una leyenda profesional cuidadosamente mantenida. Su experiencia no está en las salas de juntas, sino en identificar y neutralizar amenazas complejas a las Fuerzas Armadas de España y al Ministerio de Defensa. Amenazas que incluyen malhechores financieros, corrupción y espionaje corporativo. Yo diría que esto la califica de manera única para identificar a un buitre cuando lo ve. Utilizó la palabra exacta de mi padre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era un mensaje enviado por él a través de mí, más allá del velo. El general terminó. Su integridad es intachable. Cualquier sugerencia en contrario no es solo un insulto a un oficial condecorado, sino una falsedad calculada, probablemente destinada a obstruir la justicia. Miró directamente al abogado de Sofía, quien parecía a punto de desmayarse. El abogado abrió la boca y luego la cerró de nuevo, tartamudeando. El juez miró del general a Marcos, luego a una Sofía aterrorizada, y finalmente a mí. Tomó su mazo. La petición para remover a la teniente coronel Elena Ramírez como CEO administradora es denegada con extrema desestimación, declaró, su voz resonando con autoridad. A la luz del testimonio del general Jiménez, que sugiere posibles motivaciones criminales para esta petición, le concedo a la teniente coronel Ramírez la administración única y el control total de Ramírez Dinámicas, con efecto inmediato, pendiente del resultado de todas y cada una de las investigaciones federales. Golpeó el mazo una vez. El sonido resonó en la sala como un disparo. Y señor Vidal, añadió el juez, sus ojos como trozos de hielo. Le aconsejo que no abandone la jurisdicción. Se acabó. Mientras el juez salía de la sala, los dos hombres de traje que habían entrado con el general se movieron. No corrieron. Caminaron con calma y deliberadamente alrededor de la mesa y se colocaron detrás de Marcos. Marcos Vidal, dijo uno de ellos en voz baja. Está usted arrestado. Sofía gritó, un sonido crudo y gutural de su mundo entero implosionando. Se abalanzó hacia él, pero el otro agente bloqueó suavemente su paso. Lo esposaron, su caro traje de repente parecía barato y mal ajustado. Su rostro era un vacío. Me levanté y me alisó la chaqueta del traje. Recogí mi cartera. El señor García me dio un suave apretón en el hombro. El general Jiménez se acercó a mí. Buen trabajo, coronel, dijo su voz baja. Su padre estaría orgulloso. Gracias, señor, respondí mi propia voz firme aunque mi corazón golpeaba contra mis costillas. Me giré para irme y allí estaba Sofía. Su rostro era una ruina.
El maquillaje era un desastre, sus ojos muy abiertos con una comprensión horrible y naciente de todo lo que había malinterpretado tan catastróficamente. Ella me veía ahora, no la extraña hermanita fracasada. Veía a una teniente coronel de la OSI que acababa de desmantelar toda su vida sin levantar la voz. Elena, susurró su voz. Elena, yo. Yo no lo sabía. La miré. Miré a la mujer que había ridiculizado mi uniforme, menospreciado mi servicio e intentado robar el legado de mi padre con una sonrisa en su rostro. No sentí nada. Ni lástima ni ira, solo un vasto y frío vacío donde solía haber amor de hermana. No, Sofía, dije, mi voz tranquila pero clara. No lo sabías. Nunca te molestaste en mirar. Me di la vuelta y salí de la sala del tribunal, dejándola sola entre los escombros. Afuera, el sol brillaba. Respiré hondo. El aire de la ciudad sabía a libertad y a una justicia que se había estado gestando durante 20 años. Me llamo Elena Ramírez.